Amigos de Historias Extraordinarias, buenas tardes. Nos encontramos hoy en día en la Ciudad de México con un personaje, un amigo de la familia, quien pues ha vivido a lo largo de su vida historias extraordinarias, historias increíbles hasta cierto momento. Y bueno, hoy estamos con don José y nos va a platicar una historia que le pasó un tiempo atrás. Y como siempre, sin más preámbulo, los dejamos. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar esto que él vivió y que afortunadamente Dios nos dio la oportunidad de seguir aquí. Y bueno, nos va a platicar su historia y los dejamos con esto. Buenas tardes, don José. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a Historias Extraordinarias. Bueno, un gusto de antemano. Gracias por la entrevista, por perder parte de su tiempo en platicarnos lo que usted ha vivido, lo que usted ha pasado y son historias increíbles. El nombre lo dice, extraordinarias. Y a ver, cuéntenos la historia que le pasó, en qué año, cómo comenzó esto, don José. Pues todo lo contrario, me da gusto poder contar estas historias para que pues para que se les haga interesante a ustedes. Antes que nada, pues hay gente que no cree. Nos hemos encontrado con gente incrédula y creo que en la tierra, en este mundo, pues como hay bueno, desafortunadamente hay malo y es bonito escuchar ese tipo de historias. Muy bien, pues mira, me gustaría entonces empezar. Hace ya muchísimos años, yo ahorita soy un hombre que tengo 52 años de edad, pero en aquel entonces yo era un jovencito que tenía 15 años. Okay. En aquel entonces nosotros, me voy a introducir ya en la historia. Nosotros vivíamos en una casa que mi abuelo adquirió porque él empezó a trabajar en esa casa como velador. Okay. Y ya después de estar trabajando ahí, ya el dueño como le dejó la casa. Y ahí empezamos a vivir toda la familia. ¿Esto en qué colonia fue, don José? Fue aquí en San Lorenzo de Xicotencal, Okay. en la calle Álamos. Ahí se ubica la casa, es el número 106. Okay. Ahí nosotros vivimos, cuando éramos pequeños, mi papá y mi mamá decidieron vivir en la casa del abuelo, pero ahí con el abuelo pues había mucha gente que tenía mucha envidia. Okay. Ellos, la gente envidiosa, le tenían la envidia justamente porque otros querían la casa, porque no era un terreno, eran dos terrenos. Okay. Entonces, había un hombre que le decían el enano. Uh-huh. Ese hombre era el enemigo número uno de mi abuelo, porque también él quería esa casa, ¿no? Okay. Y entonces lo que él hizo cuando ya supo que la casa ya la habitaban no solo mis abuelos, sino también nosotros que éramos una familia. Entonces este señor, antes de irse de ahí, decidió meterse en cosas de la magia negra y todo eso. Sí. Y fue a enterrar en una parte de la casa, en un extremo de la casa, era un jardín muy grande. Y ahí había aparte de haber muchas plantas y cosas, había una planta que era de cedro. No sé si conoces el cedro. Uh-huh. Pero era como un cedro. Sí. Abajo de ahí él enterró cosas amarradas de propiedades de mi abuelo, cosas como ropa, no sé qué. Okay. Pero lo fue a enterrar ahí. Casi estaba en que él quería hacer la maldad ahí, ¿no? Sí. Entonces, eso fue antes de que tuviéramos esta experiencia. Tuvimos una experiencia muy fuerte. Mis hermanos y yo, que habitábamos la casa, por las noches se escuchaban, se empezaron a escuchar cosas muy sobrenaturales, ¿no? Okay. ¿A qué me refiero con sobrenaturales? Es decir, que ahí en la casa éramos muchos.
pero el patio estaba muy, aparte de que estaba muy oscuro, el ambiente era como de mucho viento, los árboles chillaban sus hojas. Y cuando salíamos a la calle, que salíamos de la casa, el ambiente estaba tranquilo. Solo cuando entrábamos se sentía el ambiente todo botado, ¿no? Tenso. Entonces, en el patio corría una avalancha. ¿Ves que hay patinetas? Unas son patinetas, las avalanchas son las que tienen volantita. Sí. Bueno, pues ahí la avalancha solita andaba en el patio, solita, nadie la manejaba ni nada. ¿En la noche, en el día? En la noche. O en la noche. Todo pasaba en la noche. Todo pasaba en la noche. Ok. Entonces, eso ya pasaba casi diario, ¿no? Y teníamos a un lado de la casa había un aparato que usan los carniceros para cargar las reses, que le llaman tifo o algo así. Ok, sí. Y entonces ese también se empezaba a mover. No me diga. Y de repente también machacaban una botella. O sea, tronaban eso. Entonces todo eso pasaba y lo que hacíamos los hermanos, tratábamos de ganarnos para irnos a la cama y dormir. Okay. Y no mirar nada de eso. Entonces mi mamá ya en algún momento ya se fastidió y dijo, no, ya basta, vámonos a visitar un brujo, ¿no? Claro. Y entonces ese día mi mamá y mi papá se fueron al estado de Michoacán, se fueron a consultar a un brujo para ver qué era lo que estaba sucediendo. Regresan y dicen, no, es que una mujer blanca y una negra, de este lado y de ese lado hay una mujer que vive que es negra y otra que es blanca. Dice, le están haciendo brujería a ustedes y pusieron un monigote en su puerta que ustedes no lo ven. Y bueno, claro. Nos contó, ¿no? Sí. Y nosotros entonces, pues estábamos asombrados. O sea, muchas cosas no las creíamos porque lo decían, ¿no? Pero ya lo que nosotros nos impactaba es que ya lo vivíamos, lo veíamos. Sí. Veíamos cómo sucedían esas cosas, sí, ¿no? Sí. Entonces, tengo una hermana que es la mayor de nosotros, ya falleció, pero esa hermana empezó a escuchar cosas del cristianismo, ¿no? De cosas que se hacen dentro de las iglesias, ¿no? Okay. Y entonces un día llegó y le platicó a mi hermana, que se llama Anita, le platicó y le dijo, no, mira, hermana, mira porque obviamente todos platicábamos de lo mismo, porque ya era diario, eran cosas que pasaban diario, ¿no? Okay. Y entonces mi hermana la mayor le dijo a la otra hermana, dice, no, mira, cuando pase eso, tú clama la sangre de Cristo, tú di que la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Eso se lo dijo a mi hermana, nosotros ignorábamos. Claro. Hasta después que lo platicamos ya fue que pudimos entender eso, ¿no? Claro. Pero un buen día, resulta que mis papás volvieron a ir a visitar al brujo y se fueron de la casa. Y estábamos solamente todos los hermanos, ¿no? Ahí. Soy hermano de 6. Okay. De los cuales ya nada más quedamos 3 ya fallecieron. Y entonces agarramos y miento 2. Okay. Y entonces ya cuando estábamos nosotros ya con la zozobra de que ya venía la noche, agarramos todos y dijimos, bueno, ya basta, no vamos a hacerle frente a esto, ¿no? Pues, claro. ¿Cómo, no? Y entonces mi hermano, que es un poquito mayor que yo, empezó a decir, ¿sabes qué? Voy a sacar La Magnífica, y sacó un librito que se llama La Magnífica. Es correcto, sí. Y teníamos un perro que le llamábamos Nicky, y nos juntamos en el patio ahí, y entonces él empezó a leer ese librito. Y nosotros íbamos tras de él, ¿no? O sea, íbamos caminando con él, ¿no? Recorriendo la casa, ¿no? Sí. Y él dijo, pues vamos a rezar La Magnífica y vamos a atacar esto, ¿no? Y entonces él empezó a dirigirnos, mi hermano, con el librito, y nosotros detrás de él, todos los hermanos. Había un joven que vivía ahí con nosotros, que era trabajador de mi papá, pues iba igual con nosotros, ¿no? Sí. Y entonces ya llegó un momento en que empezó a ser más intenso el viento.
el viento se empezó a hacer más intenso y las hojas chillaban y todo. Lo que ya nos llamó la atención es que el perro, entonces, cuando nosotros ya íbamos directo al jardín, del que platiqué al principio, el perro empezó a ladrarnos que no quería dejarnos entrar. Y no quería dejarnos entrar, y ladraba y no nos quería dejar entrar. Híjole. El caso está en que que por más que quisimos ya no pudimos entrar porque el perro se puso bien bravo, pero le ladraba a algo que estaba allá dentro de ese jardín. O sea, que los quería atacar. Nos ladraba para que no rebasáramos, para no ok, meternos, ya, como ya. que nos quería proteger, Sí, pero le ladraba a algo que estaba ahí dentro. Ok. ¿Y se espantaron en ese momento ustedes más? En ese momento se empezó a sentir una presencia bien pesada. Pareciera que algo iba a salir de ahí, nos iba a destruir, nos iba a hacer algo, o sea, porque el viento ya no, o sea, soplaba y se convirtió en un miedo muy intenso, ¿no? Hasta como en pánico, ¿no? Que ya no sabíamos ni qué hacer nosotros. En ese momento... Ya cerró la magnífica, sí. Ya no quería ya nada mi hermano, y ya nosotros, nos agarramos y todo. ¿Lloraban? Fue muy intenso porque ya nosotros estábamos con ese miedo de que iba a salir algo y nos iba a dar en la torre. Y los papás no llegaban. Ellos andaban en Michoacán. Imagínate. Estábamos nosotros solos. Y entonces en ese momento empieza a gritar mi hermana, la que te digo que le enseñó la otra, que la sangre de Cristo, y empezamos, la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo, y nos sentamos así todos gritando así, la sangre de Cristo tiene poder. Pero fue algo sobrenatural, porque toda esa intensidad del viento, de las hojas, de todo eso, fue disminuyendo poco a poquito, hasta que se hizo un ambiente tranquilo. El poder de la oración. Así es, hijo. Y entonces agarramos y ya nos fuimos, cada quien para su lugar. Ese día no corrió la avalancha, no corrió nada. Okay. Sino que al otro día tempranito, que ya nos miramos en el patio todos, sorprendidos de lo que había pasado en la noche. Claro. ¿Todavía con miedo? ¿Todavía sentían ese miedo? No, ya estábamos tranquilos. Okay. Pero la sorpresa que nos llevamos es de que había una llave cerca de un baño. Sí. Y la puerta pusieron una tira bien larga, pero de sal. O sea que sí estábamos nosotros expuestos a que algo nos hubiera pasado si hubiéramos continuado así. ¿Y quién puso esa sal? No saben, eso es lo sorprendente. Pudo haber sido alguna persona que practicaba la hechicería o algo así. Porque ves que ya habían dicho que de ese lado, claro, había una persona y acá estaban atacándonos. Pero porque el terreno de ahí provocaba envidia de los demás. Querían robarse el terreno. Bueno, querían quedarse con el terreno a fin de cuentas. Exactamente, hijo. Pues es un gusto poder platicar estas historias. Hay más, pero en algún otro momento vamos a seguir platicándolas. Me da mucho gusto que lo escuchen y a ver si pueden seguir acompañándonos en este canal que es Historias extraordinarias. Historias extraordinarias. Don José, mire, es bien importante, qué bueno que le agradecemos que nos platique este tipo de historias. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay gente que es incrédula y hoy en día, gracias a la tecnología, a las redes sociales, nosotros podemos llevar a la casa de todos los que ven estos videos las experiencias que ustedes han vivido, porque pues solamente a veces en algunos lugares de provincia y también aquí en la Ciudad de México se viven estas situaciones, pero como que cada día se van desapareciendo o van siendo menos o en su momento van siendo más intensas, pero usted tiene más historias que nos ha platicado. Esperemos volver a venir para que nos platique más historias como esta, más historias interesantes que por ahí usted tiene y nos dejen el suspenso. Qué bueno que pues hoy en día, ¿cuántos años han pasado de lo que ustedes vivieron más o menos? Sí, ¿Cuántos años ya pasaron? ¿Unos 30 años? ¿Más? Más. Y mire, aquí está contando la historia. Y después de eso, bueno, para terminar con esto, ¿el terreno sigue siendo de ustedes? ¿Sigue siendo de la familia? ¿Los vecinos? Y siguen pasando cosas muy sobrenaturales. Sí. Ahí estaremos contando algunas otras historias. Ok, pues muchas gracias, don José. Gracias por su tiempo. Amigos de Historias Extraordinarias, eso es todo por el momento. Esperemos nos regalen un like,
se puedan suscribir a nuestro canal y vienen más historias extraordinarias en este canal. Bonita tarde, cuídense mucho. Mucho gusto, amigos, hasta luego.